Entonces vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Vamos a leer este capítulo 15. Vamos a leer el versículo 21. El versículo 21. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y el versículo 21 del Evangelio según San Marcos dice de la siguiente manera: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Esto lo dice San Marcos, esto lo dice Mateo, esto lo dice Lucas y lo dice Juan. Entonces, dice que obligaron a uno llamado Simón de Cirene. Lo obligaron a llevar la cruz de Cristo. Amén, aleluya. Entonces, ¿a qué obligaron a Simón a llevar? La cruz de... La cruz de Cristo. Yo quiero aclarar en términos sencillos, escriturales, gramaticales o lingüísticos, o como dirían por ahí, de manera literaria o retórica, la palabra cruz que aparece en las Sagradas Escrituras en reiteradas veces en el Nuevo Testamento, especialmente en la pluma de las cartas del apóstol Pablo, ¿no? Pero también alguna referencia que Cristo dio acerca de la cruz, porque aquí precisamente está dentro de un marco, de un contexto de la crucifixión de Cristo. Esta palabra está encabezando la historia de la crucifixión de Cristo, y que cuando Cristo iba rumbo al Gólgota, la calavera, el lugar donde se crucificaban a los malditos, ¿me entienden? A los ladrones, traicioneros a la patria, sediciosos, homicidas, eran estos los que eran castigados de esa manera. Eran muertos de esta manera de maldición por los romanos. Era empleada esta manera de morir. Esta manera de morir en la cruz, fuera de la ciudad, al lado, precisamente ahí donde crucificaron a Cristo, era al lado de un basurero. Fuera de la ciudad, al lado de un basurero. Ahí se llevaban a esta gente a la crucifixión, a la muerte, ese martirio tan horrendo que se le aplicaba a libre y a esclavo no romanos, libre, sea esclavo, no romano, le aplicaban. Los romanos no mataban a sus ciudadanos de esta manera, mataban precisamente a los que no eran ciudadanos romanos. A los que no eran ciudadanos romanos era que ellos le aplicaban este tipo de muerte tan horrenda y tan cruel como era el morir en la cruz. Entonces nosotros vemos aquí este particular. Vemos como aquí en un momento de la vida de Cristo, rumbo al Gólgota, a la calavera, se dice que un tal Simón de Cirene se le obligó a llevar la cruz de Cristo. La cruz que Cristo llevaba, se le obligó a Simón Cirene a llevarla. Entonces, ¿cómo es posible, amados hermanos, que hay gente todavía que piensa que la cruz es una bendición? Que la señal de la cruz sea un crucifijo, sea lo que sea, tenga el muñequito o no tenga el muñequito, la cruz no es signo de bendición. La cruz no tiene ningún poder. Ahora, en estos días yo publiqué un segmento de la predicación de esto, la cruz es maldición o bendición, y lo publiqué, y por Instagram alguien también quiso como yo puse la cruz, bendición o maldición, y recalqué que la cruz era un signo de maldición, que la cruz nunca fue un signo de bendición. ¿Me explico? Y alguien me puso ahí muy decentemente, sin ánimo de ofender, puso: pero también debes de decir que la cruz ahora es una bendición para nosotros. También lo dice la Biblia. Mentira. Lo que pasa es que la gente inconversa o la gente de otra creencia, otra religión, andan repitiendo tonterías que ellos ni mismos buscan en la Biblia. Ellos no leen. La gente repite como lorito en algunas creencias, y la popular mayormente, que no leen la Biblia. Entonces yo entiendo que esta es una religión popular
o no sé si será que era un creyente que no sabe. La verdad no sé de qué religión es ni qué conocimiento tiene esta persona. Yo no le respondí porque yo dije, no lo voy a responder porque no voy a decir que es un no creyente y se hiera, se lastime o qué sé yo, o se alarme, y algo así. Pero sin embargo yo quiero decirlo en esta noche, en esta enseñanza, en esta prédica. ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia que la cruz es una bendición para nosotros. En ningún lado dice, porque la cruz vino a ser una bendición para nosotros. Eso es una herejía. Lo digo con toda autoridad y con toda propiedad. Quien diga el doctor Tare le quitare, yo no sé qué leyes de la escritura, no. Cristo no vino a hacer que la cruz sea una bendición para nosotros. Ese no es el plan de Dios en Cristo. Dios nos mandó a Cristo para que ahora la cruz sea una bendición o la cruz tenga un poder en sí. No, eso no es así. Eso no es verdad. Ni es bíblico tampoco, ni nada de eso. ¿Por qué le digo esto? Hermanos, porque la palabra cruz debe de entenderse de manera gramatical, de manera literaria. Aparece la palabra cruz en la Biblia de manera metafórica o de manera de una metonimia. De manera metafórica está describiendo una cosa para señalar otra cosa. Puede ser una cosa ficticia para señalar una real, una cosa espiritual para señalar una verdad física, o puede ser una verdad física para señalar una verdad espiritual. La metonimia pone el efecto por la causa, o la causa por el efecto, o la sinécdoque, que es otra figura retórica, también pone la parte por el todo o el todo por la parte. Le voy a dar unos ejemplos rápidamente. Por lo menos la sinécdoque, nosotros decimos, le pregunto yo a alguien, oye, ¿qué comiste? No, me comí un plato sabrosísimo que me dio fulano de tal. Y un plato. ¿Y de qué era el plato? El plato era de frijol, con yo no sé con qué. ¿Hay algún plato de frijol con yo no sé qué? Los platos o son de plástico, o son de loza, o son de barro, pero los platos no son de frijol, o si hay plato de frijol. Entonces, cuando él dice me comí un plato bien rico, él está poniendo la parte por el todo, ¿sí o no? Porque él debe decir, oye, me comí unos frijoles, un arroz, o yo no sé qué, con cochinito, ¿ves? Entonces ahí está siendo específico, pero él dice, tremendo plato de comida, un tremendo barco. ¿Ves? Porque personas también usamos tantas locuras también, que a veces cuando comemos bastante decimos, no, me acabo de comer un Titanic. Para referirse que se acaba de comer tremendo plato de comida. ¿Sí o no? Entonces, la sinécdoque pone la parte por el todo o el todo por la parte. ¿Me explico, hermano? Entonces, la metonimia también el efecto por la causa o la causa por el efecto. Por el efecto. En el sentido, cuando se usa la palabra cruz, está hablando la causa por el efecto. La cruz representaba una muerte de maldición. La cruz representaba el martirio de un delincuente, de un sedicioso, de un ladrón, de un homicida, sea por la causa que sea, se le condenaba a esta muerte de maldición. ¿Por qué de maldición? ¿Por qué de maldición? Porque la Biblia dice, la Biblia realmente, hermano, nos dice a nosotros, precisamente en el libro de Deuteronomio, aparece esta palabra, Deuteronomio 21 del 22 al 23. Dice el Señor, si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte, hacéis morir colgado en un madero y descolgarlo antes que el día pase. El mismo día lo enterrará, porque tal colgado maldito es de Dios. Maldito es de Dios. Deuteronomio 21, capítulo 21 del 22 al 23. Eso decía la ley, que el que muriera colgado en un madero, ahí te había que descolgarlo antes que el día pasara, porque el tal era maldito de Dios. Por cualquier delito digno de esta muerte, lo colgaban. Entonces a Cristo muere como un maldito según la ley para los judíos. ¿Me explico, hermano? Porque eso representaba este tipo de muerte. En el madero, en la cruz, en el palo
donde se guindaban a estos hombres que estaban sentenciados a muerte. Entonces, ¿cómo es que ahora, porque Cristo murió en un madero, es que yo quiero decirle esto? Porque ¿dónde está el madero donde murió Cristo? ¿Quién tiene ese madero? ¿Dónde está guardado ese madero milagroso que tiene poder? Porque si el madero realmente tiene algún poder, necesitamos buscar ese madero y no buscar a Cristo, sino el madero donde murió. Porque si ese madero es el que tiene un poder, entonces por favor, que Dios nos ilumine dónde está el madero y que no nos ilumine lo que Cristo hizo, sino lo que el madero hizo por nosotros, porque el madero ¿qué hizo por nosotros? Entonces si el madero, el hecho de que Cristo haya muerto en el madero, la gente quiere suponer que como Cristo murió en el madero, le transmitió un poder al madero. Entonces, ¿dónde está ese madero? Yo quisiera que alguien me diga dónde está el madero, porque el madero es el que tiene poder. El madero es el que hace milagros. El madero es el que cambia a la gente. El madero es el que espanta al diablo. El madero es el que reprende a Satanás. Entonces, ¿dónde está ese madero? ¿Dónde está esa cruz? Porque esa fue la cruz original donde murió Cristo. No la que usted carga en el pecho de oro, de bronce. Esa cruz, eso no significa un diablo. Eso no tiene poder, eso no tiene nada. Sea la cruz que usted se haga así, o sea la cruz que usted haga así, o sea la cruz que usted carga, no espanta a Satanás. Satanás se burla de esas cruces. Así es sencillo. Entonces nosotros tenemos que captar lo que realmente las escrituras dice y de qué forma lo dice. Por eso le estoy dando algunas figuras retóricas que se usan dentro del ámbito literario, dentro de los textos, los libros, los periódicos, los escritores. Amén, aleluya, Cristo Entonces, vive. tenemos, como no somos escritores, quizás de eso, pero y esto casi muy poco nos lo dan a nosotros en la escuela y nada de eso. Nos enseñan castellano, la palabra esto y no sé qué, el prefijo, el sufijo, pero muy poco nos enseñan las figuras retóricas, que yo no sé qué, que para ti la guacharaca. Entonces la gente muy poco conoce de esto, sino que lee y dice y lo toma así al seco. Sí, la cruz. Y esto nos lo transmitió la religión popular que todos conocen en el mundo, nos transmitió esa idea de que la cruz, porque para mí que entendieron mal. Para mí que entendieron mal cuando por aquí encontramos precisamente en 1 Corintios capítulo 1 versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, dice Pablo, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La cruz donde él murió, está hablando Pablo, no se haga vano ese madero. No, Pablo está diciendo para que no se haga vano la muerte de Cristo. No se haga vano la muerte de Cristo. Por eso estoy predicando, dice Pablo, lo que es, para no agregarle ni ponerle nada y no se haga vano la muerte de Cristo. Cristo murió por nosotros, a su nombre. Gloria. Pero dice el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esto es poder de Dios. La cruz es locura a los que se pierden, porque no entienden la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo. Precisamente los fariseos rechazaron eso, y para ellos la muerte de Cristo no significó nada, pero para nosotros que creemos en Cristo, la muerte de Cristo en esa cruz es poder de Dios, porque a través de la muerte fue que Cristo venció a Satanás. A su nombre, denle el aplauso al Rey en esta noche. Amén, aleluya, Cristo vive. No es que Pablo está diciendo, ahora la cruz es poder de Dios, la cruz, el palo. El madero donde murió Cristo ahora es poder de Dios. No, Pablo está diciendo de manera metafórica que la muerte de Cristo es poder de Dios. Amén, aleluya. Porque sin esa muerte todavía nosotros estuviéramos en pecado, estuviéramos bajo maldición, estuviéramos nosotros bajo condenación, estuviéramos nosotros expuestos
al infierno. Pero gracias a la muerte de Cristo en la cruz, su muerte nos hizo libres, no la cruz en sí. ¿Por qué le digo esto? Porque antes de que Cristo muriera, ya se hablaba de la cruz, ya se mataban gente de esa manera, y ya se hablaba de algunas muertes tipos de cruz, antes de que Cristo muriera en un madero o en esa cruz. Sin embargo, vea que cuando Cristo todavía está vivo y anda por las calles de Jerusalén, por la calle de Galilea, por la calle de Israel, Cristo le dice a sus seguidores: si tú no te niegas a ti mismo y tomas tu cruz y me sigues, no eres digno de venir en pos de mí. Imagínense, Cristo aún no ha muerto. Y Cristo está diciéndole: si tú no tomas tu cruz y me sigues, por eso el título del mensaje es: toma tu cruz y sígueme. ¿Cuál es el título? Toma tu cruz y sígueme. Tiene que estar a tu lado: toma tu cruz y síguelo. Por eso, imagínense, todavía Cristo no ha muerto y está hablando de una cruz. ¿De cuál cruz? ¿Usted cree que la audiencia donde Marco está escribiéndole no entendían el significado de lo que Cristo estaba diciendo? Tomen su cruz y sígame. Claro que sabían. Cristo no tenía que explicarle a ellos: la cruz significa esto. No. Cristo está diciendo a ustedes. El joven rico en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, él practicó todo lo de la ley. Y Jesús le dice: bueno, sí, está bien. Y dice la Biblia que Jesús amó. La palabra de Dios dice que Jesús amó a ese joven que estaba guardando la ley, guardando todo. Y le dijo: pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Amén. Y toma tu cruz y sígueme. ¿Qué hizo el muchacho? Se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Ahora, no se fue triste porque tenía muchas riquezas. Él se fue triste porque no quería repartir su riqueza. Amaba más la riqueza que a Cristo. Ahí está la cruz. La cruz, en ese sentido, significaba sacrificar tu amor por esas riquezas, demostrándole a Dios que lo amaba más a Él que a tus riquezas. Ahí está la cruz, el significado de la cruz. Pero cuando Cristo le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, en Marcos, en Mateo, Jesús le dice: más, se lo voy a leer para que vean a dónde está. Marcos capítulo 10, 34 al 38. Mateo capítulo 10, 16, 23. Y Mateo 10, 39. Dice la escritura de la siguiente manera. Mateo 10, 38. Y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de venir a mí. Amén. Y mire cómo dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero Cristo le está diciendo, y Cristo aún no ha muerto en la cruz. Cristo aún no ha sido sacrificado. Cristo todavía no ha sido llevado al madero. Pero Cristo está hablándole de una cruz a ellos. ¿Será que ellos entendían esa palabra cruz o no entendían? Pues sí. Por eso Cristo le está diciendo a ellos: si alguno de ustedes quiere venir por mí, tome su cruz y siga. ¿Qué significaba la cruz? La cruz era, ya le dije al principio que la cruz era el medio de ejecución de los romanos para el que era hallado en un robo, en un homicidio, en una sedición, en una rebelión al gobierno. Lo llevaban a morir de esta forma, de la cruz. Ellos sabían que Deuteronomio también lo decía. Deuteronomio 21 también decía de que tal persona que era digno de esta muerte también fuera colgado en un madero. Entonces ellos entendían que cuando Cristo le está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, muera a sí mismo. Crucifique sus pasiones. Crucifique sus deseos por las cosas vanas y pasajeras de este mundo. Si usted quiere venir en pos de mí, usted tiene que saber que usted está dispuesto a morir por mí. Amén. Ellos sabían que la cruz representaba muerte, ¿sí o no? Muerte. Ellos sabían que esa cruz era
allá fuera de la ciudad. ¿Acaso no habían visto ellos nunca a alguien morir de esa forma? Claro que sí, a muchos, a muchos. De hecho, Barrabás estaba preparado para esa muerte cuando soltaron a Barrabás y crucificaron a Cristo. Barrabás era el tercero de esos muertos que iban a estar ahí, esos otros dos que murieron al lado de Jesucristo. Entonces ellos sabían que cuando Jesús le decía, tome su cruz, sígame. ¿Cuál cruz? Había un madero. ¿O Cristo le estaba diciendo literalmente a ellos, busquen una cruz y síganme? Eso es lo que Cristo le está diciendo a ellos. ¿Ah? ¿Eso fue lo que ellos entendieron? No. Ellos entendían que seguir a Cristo costaba sacrificio, costaba martirio, costaba el rechazo de su cultura, de la creencia popular del entonces del judaísmo, de su familia. Por eso Cristo dice en Mateo, yo no vine a traer paz, sino división, guerra en una casa. El padre contra el hijo contra la madre, contra la nuera, contra la suegra. ¿Por qué? Porque sabía Jesús que en esa cultura, quien le confesara a él como Señor y Salvador, lo iban a echar de la herencia, lo iban a echar de la familia, y podía hasta costarle la vida misma por haber declarado que Cristo era su Señor y Salvador. A su nombre. Gloria. Entonces, hay que saber que Cristo no engañó como algunos predicadores. Venga Cristo y se acabarán tus problemas. Venga Cristo y ya no llorarás. Venga Cristo y no te dará el COVID. Venga Cristo y no te va a dar el dengue. Venga Cristo y no te va a dar la chikungunya. Venga Cristo y no te va a dar ébola. Venga Cristo y no te va a dar ni frío ni calor. No, sí. Tenemos que saber que el Señor nunca prometió eso. Amén. Tenemos que saber que el Señor en su honestidad le dijo a la gente, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Si no tomas tu cruz, no eres digno de venir en pos de mí. Porque todo el que viene en pos de mí tiene que saber que en este camino también hay pedregales, hay dolores, hay caída, hay rechazo, hay traición, hay de todo. Pero por mi causa usted no perderá su vida, usted más bien la salvará. Pero si usted quiere salvar su vida en otro camino, de otra manera, en otra creencia, en otra religión, bueno, hágalo, pero usted perderá su vida. Pero si por causa de mí tú la pierdes, entonces la habrás hallado eternamente para siempre. Amén. A su nombre. Gloria, Cristo vive, aleluya. Este es el camino de Cristo. Este es el camino. Porque a cuántos de nosotros todavía no nos gustan algunas cosas del mundo. Yo recuerdo un maestro de esa Asamblea de Dios. Yo era un jovencito. Bueno, no es que estoy tan viejo ahorita. Nada más 49. Pero yo estaba mucho más chamaco. Tendría yo como 24, 23 añitos, ¿no? Todavía me siento, ¿qué está pasando? Y este vigor no me lo da la cruz, me lo da Cristo. Amén. Entonces, yo estaba en una vigilia de jóvenes. Y el expositor de la palabra era un maestro llamado Pablo Borges, de Asamblea de Dios en Venezuela. Eso fue en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, Venezuela. Y estábamos en una iglesia. Creo que nos tocó esa vez en la iglesia Dios es amor, no sé, algo por ahí. Donde o fue en un local ese evento de los jóvenes, una vigilia para jóvenes. Y yo recuerdo que el siervo, el pastor, el maestro Pablo Borges, un señor grande, estaba grande, tenía como unos 60 cuando le estoy diciendo esto, y él enseñaba, un hombre muy sabio, muy respetado en la Asamblea de Dios de Venezuela. Y entonces él decía, y él tocó un tema, y el tema que él enseñó, predicó esa noche, el título era Coqueteando con el mundo. ¿Cuál era el título? Coqueteando con el mundo. Entonces él le decía a los jóvenes que no se debería de coquetear con el mundo, que el mundo era peligroso. Pero que hay algunos que andan coqueteando con el mundo, y esto me llamó mucho la atención a mí. Porque él decía y hacía así: nosotros cuando vemos al mundo, se levantan nuestras pasiones juveniles, nuestros deseos, y vemos al mundo. Sabemos que somos cristianos, que tememos y amamos a Dios, pero a veces nosotros queremos acercarnos al límite de la frontera entre el mundo y Cristo, y nos acercamos y le decimos: hola mundo, hola mundo, mundo, ay mundo, mundito. Esto no lo olvidé. Bueno, imagínate todos los años que han pasado,
Y yo recuerdo a Pablo Borges, por eso que marcó mi vida. No, toma tu cruz. Cuando se te levante y quieras coquetear con el mundo, toma tu cruz y sigue al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no hay gloria sin cruz. Está trillada esa palabra, pero es una verdad hasta el día de hoy. No hay gloria sin cruz, no hay gloria sin crucifixión, no hay gloria sin crucificar tus deseos carnales. Pablo lo dijo en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado, han clavado sus pasiones y deseos carnales en la cruz, a su nombre. Gloria. Es decir, en el sacrificio de Cristo. Porque acabo de decir que la cruz en sí, el madero, no sirve para nada. Para un diablo sirve. Sea de bronce, sea de oro, sea de plata, sea la cruz así sola o con el muñeco guindado, no sirve para nada. Para nada. Ahí lo que tiene poder no es la cruz, sino Cristo que murió por nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros observamos, amados hermanos, y vea la palabra cruz como la usa el apóstol Pablo reiteradas veces en muchas áreas de la Biblia. Y vemos que él dice en Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ajá, ahí está hablando de la muerte de Cristo en la cruz, que era un signo de maldición. Pero dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, el judaísmo, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropezadero de la cruz. Vea, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Que la cruz de madera era un tropezadero? No, que la muerte de Cristo vino a ser un tropezadero para los judíos. Y para los griegos, locura. Pero para nosotros que estamos en Cristo, poder de Dios. No la cruz en sí, sino el que murió en la cruz es el Dios todopoderoso, a su nombre. Gloria. Por eso tenemos que entender que el valor no lo tiene la cruz, sino la muerte de Cristo. Porque a través de la muerte fue que venció el diablo. Fue que venció los demonios. No fue en la resurrección. Fue en su muerte que él venció a Satanás. Porque Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: porque él también se hizo de carne y de hueso, para participar como sus hermanos, como nosotros, de la muerte. Y a través de la muerte, vencer al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y liberar a aquellos que por muchos siglos estábamos esclavizados por temor a la muerte. Ya no le tenemos miedo a la muerte, aunque honestamente cuando alguien, sea creyente o no, se ve así su vida en un sentido de peligro. ¡Ay! Nadie quiere morir, si es verdad. Cuando la gente le dice: el COVID anda por ahí, nadie le tiene miedo al COVID, le tienen miedo a la muerte. Nadie le tiene miedo al cáncer, le tiene miedo a la muerte. Nadie le tiene miedo a los carros. Usted ve ese carro parado y le tiene miedo. ¡Ahí está el carro! ¡Ahí está el carro! No. Usted le tiene miedo a ese carro andando, se lo va a atropellar. Usted le tiene miedo a la muerte. Y Cristo nos hizo libre del temor a la muerte, que nos hacía esclavos a tanta liturgia y tanto sacrificio y tantas cosas. Gente que se pone collares de colores, gente que se pone collares, 20 collares en el cuello. Yo hasta una vez lo usé cuando yo era delincuente. Yo fui a una broma, un conjuro, y me echaron unos ramazos y me fumaron unos tabacos y me echaron humo como loco. ¡Fua, fua! El brujo encima, y me puse unos collares y me dio: con estos collares usted puede andar, que la muerte no lo va a tocar. Usted puede asaltar, robar y todo. Y mentira el diablo. Mentira el diablo. Realmente yo estoy aquí hoy porque la misericordia de Dios en su presciencia ya me había él visto como un escogido para que yo hablara del poder del evangelio del reino de los cielos, de Jesucristo, a su nombre. Gloria. Y por eso es que yo estoy aquí.
Porque cuando Cristo me tocó, ¡pum!, lo acepté como mi único y suficiente Salvador. Amén. No fueron los collares, para esos pies, ese collar los partí una vez después, hasta drogado y borracho, partí esa cosa y ¡pam!, boté esos collares. Ya más nunca supe eso a diablo. Y yo seguí en el mundo. ¿Qué le quiero decir? Que todo esto hacemos por temor ¿a qué? A la muerte. Y la gente, el cuco, el demonio, el coco, el yo no sé qué, y para ti la guacharaca, ay, que hagan, que pongan la sábila, que pongan la sal, que pongan el aceite, que pongan yo no sé qué, que pongan a San Quintín y que pongan a San Lucas, que pongan a San Pablo. Ni San Lucas, ni San Pablo, ni San Quintín, ni nadie, ni María, ni Juana, ni Petra tiene poder ante las circunstancias de la muerte. Lo tiene Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo venció la muerte. Cristo es Señor de la vida y de la muerte. A su nombre. Gloria. Cristo es Señor de la vida y de la Muerte. Si vivimos para Él, Vivimos. Romanos 14:8. Si vivimos para Él, Vivimos. y si morimos para Él, Morimos. morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Ya la muerte no es un fantasma para nosotros. La muerte no. Porque el Evangelio nos ha familiarizado tanto con la muerte que deberíamos estar ya entendido que la muerte ya no es un espanto para nosotros. No tiene que asustarnos. ¡La muerte! No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mire, cuando creemos en Cristo, ¿qué es lo que hacemos? Morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Cristo. Cuando vamos a bautizarnos y damos el testimonio y decimos, después del testimonio, el testimonio que damos, decimos, ahora muero para el mundo y vivo para Cristo. el bautismo en sí, que es el bautismo por su misión. Ese bautismo, cuando introducimos todo nuestro cuerpo bajo las aguas, estamos simbolizando ¿qué? Nos estamos identificando con la muerte con Cristo. Y cuando vamos levantándonos del agua, estamos simbolizando ¿qué? Estamos resucitando con Cristo para vida eterna. Amén. Para vida eterna. Entonces nosotros tenemos que entender, ya no tenemos miedo a la muerte, que la muerte es un espanto. Que sí es verdad que como seres humanos, porque tenemos cierto apego todavía que no deberíamos de tener, pero como humanos, mi hijo, mi mamá, mi pareja, mi esposa, la suegra, bueno, no tanto, pero es un chiste también. La suegra, qué sé yo, allá, de acá, ¿sí o no? Uno tiene un apego y uno no quiere morir. Nadie quiere morir. El nieto, la nieta, qué sé yo. ¿Me entiendes? Y uno tiene planes, pero uno tiene que hacer como estos hombres de la historia, mujeres y hombres, empalentonarse ante la muerte y no rendirle ese miedo y ese culto de temeroso, como que si no conociéramos realmente nuestro destino. El mundo, dice Pablo, el mundo, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, Pablo dice, hermanos míos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, en otras palabras, de los que mueren, como aquellos que no tienen esperanza, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Sí, bueno, un familiar nos ponemos tristes, pero no caemos en depresión, no caemos en alcoholismo, no caemos en drogadicción, no caemos en que tomar pastillas para poder dormir porque se murió. No. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si ha muerto en Cristo, nosotros sabemos que está mejor que nosotros. Si lloramos, si nos entristecemos, pero sabemos que está en un lugar eternamente y para siempre con el Dios verdadero, con el Dios eterno. Él es nuestra resurrección. A su nombre. Gloria. Amén. Aleluya. Cristo vive. Por eso, ahora la muerte fue vencida por Cristo. Ahí entra la parte de la resurrección. En la resurrección Cristo venció a la muerte. En la cruz venció a todos los poderes que nos condenaban y las maldiciones del pecado. En la cruz venció y los exhibió públicamente, dice Colosenses, que exhibió principados y potestades, demonios y Satanás. Ahí, cuando estaba guindado en la cruz, ahí precisamente acabó con todo. No renegó, no maldigo, no digo nada, sino que más bien dijo, tengo sed.
por de tanto, me imagino la fiebre, el calor que produce dentro de tu ser, en los latigazos, el litigio, el martirio, antes de haberlo llevado ahí, la vergüenza de haber sido desnudado, porque tenía que ser desnudado todo el que iba a morir de esa forma, todo eso, lo bochorno, toda esa vergüenza estaba ahí cargada en Cristo, que teníamos que sufrirla nosotros, pero en la cruz Cristo tomó nuestro lugar, y lo que representa el poder de Dios en ese madero, no el madero, sino el Cristo maravilloso que está ahora reinando por los siglos de los siglos. Alguien dé un gloria a Dios, alguien dé un aplauso al Rey en esta noche. Amén, aleluya, Cristo vive. ¡A su nombre! Gloria. Dígale que está a su lado, el madero El madero o la cruz, o la cruz, sea de palo, sea de palo, de bronce, de yeso, de cartón, de plata, de aluminio, de lo que sea, no tiene poder. El poder está en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Por eso, cuando Cristo nos dice, toma tu cruz y sígueme, muchos han confundido esta cruz en sufrir o hacerse sufrir por una causa ajena a la causa por la que ya Cristo sufrió. Nosotros estamos llamados a sufrir por Cristo. Por Cristo. Nadie está obligado a sufrir en un martirio si se puede escapar de ese martirio. Me explico, porque algunas personas dicen, bueno, como hablábamos anoche, usted no está obligado a aguantar golpes ni nada de eso en una relación donde usted es infeliz o donde le han sido infiel a usted una y otra vez. Usted no está obligado a estar ahí. No, porque hay algunos pastores en la historia donde no, usted aguante, sigue aguantando golpe ahí. Esa es su cruz. Aguante golpe. Esa es su cruz. Cargue con su cruz. No suelte su cruz. Entonces yo me imagino que si tomamos literalmente la palabra cruz como realmente aparece en la Biblia, entonces ese marido o esa mujer es un maldito, es una maldita, porque es lo que representa la cruz, maldición, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces eso no es lo que Cristo está enseñando. Si usted se puede liberar de un martirio así, de una relación así, libérese. Usted no está obligada. Le estoy diciendo aguantar golpe, aguantar flagelo, vilipendiado, no, usted no está obligado a eso. Y si le es infiel, Cristo dice también, carta de divorcio, el mismo Cristo lo dice. No por cualquier tontería, pero sí hay cosas que uno tiene que, de manera inferencial indirecta, o de manera inferencial directa, ¡pum! Oferencial directa, ¡pum! Decirle, darle el consejo. Porque uno no puede condenar a una gente a un sufrimiento que no tiene nada que ver con Cristo. Ahora, si usted está presa porque está predicando a Cristo, pastor, ¿qué hago? Reniego a Cristo para que me suelten. Tu cruz. Ahí sí, tu cruz. ¿Vas a abandonar la cruz? ¿Y qué le estoy señalando yo con decirle, ¿vas a abandonar la cruz? O sea, vas a abandonar a Cristo. El sacrificio de Cristo. Cristo murió por ti. Si antes de Cristo morir, Juan el Bautista fue encarcelado, ¿por quién? ¿Por qué causa? Por Cristo. Por Cristo, porque Juan le estaba diciendo a un gobernante llamado Herodes, de tu mujer, es ilícito tener esa mujer de tu hermano, es ilícito tener la mujer de tu hermano como tu mujer, adúltero. Ya los dijo, encarcelan a Juan. Bueno, lo encarcelan porque la amante de Herodes hizo un baile ahí, tú sabes, árabe, y Herodes embelesado le dijo, pídeme la mitad del reino y te lo daré. Y la mujer le dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Ese que me está acusando de adúltera contigo, quiero que lo mates. Y el rey, como hizo una promesa, y una promesa de esos hombres en aquel tiempo, tenía que cumplirse. Y mandaron a matar a Juan el Bautista por señalarle su pecado a Herodes. Por la causa de Dios, por la causa de Cristo, murió Juan. Todavía Juan en la cárcel manda a decirle a Cristo, dígale a Cristo, si es él o hay que esperar a otro.
Porque también Juan el Bautista esperaba que Cristo se rebelara contra el gobierno y destruyera a los romanos y le diera libertad a todos los judíos. Dile a Juan que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los sordos oyen, que los cojos danzan y que los muertos son resucitados y que el evangelio es predicado a los pobres. Dile. Y Juan entendió lo que le estaba diciendo Cristo. Yo soy ese de que los profetas hablaron de mí. A su nombre. Gloria. Y entonces Juan tomó su cruz, dispuesto a morir por Cristo. Eso es lo que Cristo está diciendo a nosotros. Tenemos que tomar nuestra cruz para seguir a Cristo. Esto no es de que, ay, si tengo ganas, ay, es que mi abuela me reprendió, ay, es que ahora, ay, es que mis hijos. No. Cristo murió por ti. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Cristo? Imagínense que aquí donde leímos, dice que Simón se le obligó a llevar la cruz de Cristo. Imagínense qué significado, y con esto cierro, qué significado puede tener la cruz, el madero, que Simón de Cirene terminó de cargarla. ¿Dice la Escritura o no dice la Escritura? Si el pecado de nosotros, si la condenación que teníamos nosotros, que nos condenaba al castigo eterno, al infierno, a la de separación de Dios eternamente y para siempre, íbamos a ser libres por ese madero. Imagínese usted que Simón de Cirene también llevó el madero. Significa que entonces que Simón también llevó nuestra culpa. ¿Significa eso? Porque Simón de Cirene llevó la cruz, no la llevó. Entonces él también llevó nuestra culpa. Él llevó nuestro pecado. Él llevó el castigo de nosotros. Entonces la cruz no significaba nada, el madero no significaba nada, porque aunque Simón ayudó a Cristo a llevar ese madero, Simón no ayudó a Cristo a llevar la carga del pecado y de la maldición que Dios le imputó hasta por el mismo Simón y por todos nosotros. A su nombre. Denle el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cristo vive, aleluya. Ahí sacamos la conclusión. El madero no significa un diablo, no significa nada. Simón lo cargó, pero eso no significa que Simón llevó la carga, una parte de la carga sobre él, porque él llevaba el madero. Ay, yo también llevo los otros pecados de alguna gente. No. Porque realmente quien llevaba la maldición de nosotros, el pecado de nosotros, ¿quién lo llevaba? Cristo. ¿Quién lo llevaba? Cristo. Cristo. Y aunque no llevaba ese madero en ese momento, seguía sobre él el peso de la maldición, del pecado que nos condenaba a nosotros. Cristo murió para que nosotros fuéramos libres y salvos por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Den un aplauso al Rey en esta noche. Póngase de pie, iglesia. Amén, aleluya. Cristo vive. Entonces, lo que tiene poder y lo que Pablo dice es la muerte en sí de Cristo. Haya sido en la cruz así, haya sido en la cruz así, haya sido en la cruz así, como lo hayan guindado, para hablarle más explícito, como lo hayan guindado, la forma no es la que tiene el poder, sino su muerte por nosotros. Amén. Su muerte. Después dice, quítale eso ahí a la sierva, ya sé que se lo vaya. Ok, listo. Entonces, quiero decirle que el madero, la cruz, donde esté dibujada, donde esté, no significa nada. No, o sea, no es que no significa, porque se me puede malinterpretar. Lo que quiero decirle, no tiene ningún poder. La palabra cruz es usada con Pablo de manera metafórica, como una metáfora, como una metonimia, como una sinécdoque, como cualquier figura literaria o retórica. ¿Me explico? No está hablando del madero, está hablando de la muerte de Cristo. Así se usa. Y cuando Cristo también la empleó antes de morir, la empleaba de manera metafórica también, porque ya había gente que moría de esa forma. Y Cristo le estaba diciendo a ellos, si tú quieres ir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. O sea, ya saben que esto cuesta. Amén, sacrificio, aleluya. sudor y lágrimas. Amén. Pero Cristo no estaba seduciendo a la gente a llevar una cruz que Él no iba a llevar. ¿La llevó o no la llevó? En todo su recorrido ministerial fue rechazado. Muchas veces quisieron apedrearlo, muchas veces quisieron maldecirlo, muchas veces fue injuriado.
Cuando lo capturaron como un maleante sin haber pecado. Se lo escupieron la cara, le dieron palazos, lo disfrazaron de rey, le pusieron una corona de espinos, se burlaban de él, lo desnudaron, le dieron 40 latigazos en su cuerpo, despellejando y desfigurando su cuerpo y su rostro. Y después, esa era la cruz, ese era el sentido de la crucifixión, porque la crucifixión no era solamente estar allá, la crucifixión era un método, era un sistema de flagelo y de castigo y de cosas que le iban a hacer sufrir antes de llegar allá donde lo iban a clavar. Y él lo sufrió por nosotros. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a sufrir por él? Una venida al culto que no quedemos, ay, está lloviendo, no vamos a mojar, no me puede dar gripe. Cristo murió por nosotros. Ay, me siento mal. ¿Cuántas veces, si te sientes mal y crees que Cristo sana, por qué no vienes? Tengo fiebre, ven, Cristo te sana. Porque según tu fe, te se ha hecho. Amén. Esas son las palabras de Cristo. Tú el que fue a Cristo por un milagro, no fue ya sano, sí. ¿Qué hicieron los enfermos? Fueron precisamente porque estaban enfermos. La mujer de flujo de sangre, lo digo. No, aunque la ley la condenaba de tocar a alguien en esa forma, con la menstruación, ella dijo, no puedo seguir en esta enfermedad, pues ya no era una menstruación, ya era un derrame de sangre que tenía ella, 12 años sufriendo con esto. Y dijo, no, ahí va el Mesías, y se metió entre la multitud y fue a él, lo tocó, ¿sí o no? Amén. Ella no dijo, ay, estoy enferma y no voy a tocarle porque precisamente estoy enferma, no. Voy porque estoy enferma y necesito de él. Amén. El ciego Bartimeo estaba junto al camino, ¿sí o no? Ciego. ¡Jesús! Empezó a gritar. Quería ir a Jesús. Jesús lo manda a llamar, dile que venga. Se soltó y fue a Jesús. Fue a Jesús. ¿Qué quiere? Que recobre la vista. Conforme a tu fe te se ha hecho. Entonces yo no veo que la gente no quiere tomar algo. Ay, ¿por qué? No, he contado 1000 testimonios de la mujer, de otro. Yo estuve en una prisión. Estuve en una prisión 4 años siendo ministro de culto por tráfico y por asalto a una joyería cuando yo era mundano. Estaba más joven. Y cometí un delito. Ya cuando Cristo me alcanza, me salió ese delito y yo fui a pagarlo siendo predicador. Ya no soborné a nadie, mi mamá quería sobornar. No, mamá, voy a pagar lo que hice. ¿Qué hice? Tomé mi cruz. Y dentro de la cárcel, ahí sí hay que tomar la cruz. En vez de un chuzo, en vez de un cuchillo, en vez de un machete, en vez de un revólver, fue la cruz en la cárcel, donde perro come perro y tigre come tigre. Y yo dije, sigo con mi cruz. Intentaron matarme 7 veces y 7 veces, en vez de pelar un cuchillo, irme para el mundo, tomé la cruz. Tomé la cruz. Y Señor, a ti vengo. Porque tú me llamaste. Porque tú me escogiste. Y 7 veces me libró el Señor. Y aunque mucha gente me abandonó en la cruz, aunque mucha gente me abandonó en la cárcel, me abandonaron mucha gente que consideré mis amigos y colegas de ministerio y todo eso. Me abandonaron, nunca fueron a verme. Pero Cristo estuvo a mi lado siempre, todos los días de 4 años de prisión. Cristo nunca me dejó solo. Por eso amo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, Cristo vive. Por eso esa cruz va conmigo a donde sea. Amén. No la cruz de madero, sino el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por mí. Yo puedo haberme descargado en la cárcel, pero dije no, voy a cargar mi cruz. Nadie dijo que esto era fácil. Amén. Pero con Cristo todo es posible. Amén. Si tú en esta noche, cierra tus ojos, y en esta noche quieres hacer una oración para entregar tu vida a Cristo, a ese Cristo que murió en la cruz. Si tú quieres entregar tu vida a Él, para que Él sea tu Salvador y tu Señor, para que Él te libere de la maldición del pecado, para que Él te libere del juicio eterno, para que Él te libere de la ira de Dios que ha de manifestarse sobre la humanidad impía y pecadora. Si tú quieres tomar la cruz de Cristo, ese sacrificio, como parte de tu salvación, de tu liberación, puedes hacerlo en esta noche. Amén. Y puedes repetir conmigo, Señor Jesús, en esta noche te pido que me perdones todos mis pecados. Límpiame con tu sangre y hazme
tu sierva, tu siervo, desde ahora en adelante. Yo declaro que tú eres mi Señor y Salvador, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste para darme vida y vida eterna. Gracias, Señor, por ese sacrificio que nadie hará por mí. Ayúdame a yo hacer el sacrificio de poner mi voluntad siempre firme para obedecerte y nunca apartarme de la fe, de ti, del camino. Nunca jamás retroceder al mundo. Yo llevaré mi cruz hasta el final, hasta que tú vengas y estemos en las bodas del Cordero. Amén y amén. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque en esta noche nosotros hemos entendido el significado de esa cruz. De esa cruz nos invita Cristo a estar dispuestos también a padecer por Él si nos toca. Ya en este tiempo, Señor, no padecemos como en los tiempos antiguos, como nuestros ancestros murieron por causa del Evangelio, y por eso nosotros hoy hemos recibido el Evangelio por ellos, porque ellos sembraron sus vidas para que el Evangelio nos alcanzara a nosotros. Hombres y mujeres bajo esos imperios impíos y paganos fueron muertos por ellos, por predicar el Evangelio. Pero agradecemos a ti, Dios mío, por la vida de esos hombres y mujeres, y porque tu gracia nos has alcanzado en el día de hoy, donde no nos persiguen para matarnos. Pero si así fuera y el diablo se levantara en estos tiempos para perseguirnos, danos el valor, el coraje, la gallardía, danos la entereza, la firmeza, la fe para morir por tu causa, Señor Jesucristo, declarando de que tú eres nuestro Señor y Salvador eterno. Amén y amén. Dios me le bendiga. Denle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. See you later.